Muy buenos días, alumnos, les habla el profesor Carlos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los precursores de la independencia. Ahora, acá ya estamos entrando a lo que vendría a ser la etapa emancipatoria. Eso significa el proceso de liberación por parte del dominio español. Ahora, acá van a aparecer un grupo de personas llamados precursores. ¿Y quiénes vienen a ser los precursores? Un grupo de criollos, influenciados por la Ilustración que se había dado allá en Europa, ¿no? Entonces muchos de ellos eran personas muy educadas, quiere decir que estuvieron en los mejores lugares o mejores centros de estudios, ya que su posición económica lo permitía. Entonces ellos se van a identificar tanto con la población indígena, que van a empezar a difundir ideas de liberalismo, ideas emancipatorias, ideas de liberación. Entonces es así como aparecen los famosos precursores. Ahora, los precursores son los que van a sentar la base para lograr esa liberación. O sea, ellos van a dar el concepto de cómo se debe de enfrentar a los españoles, ¿no? Y por qué se debe enfrentar a los españoles. Para que luego aparezcan los famosos, en este caso, próceres de la independencia, ¿no? Entonces, acuérdense, primero aparecen los precursores, los que dan la idea. ¿Y quiénes son los que van a luchar por esa idea? Los próceres de la independencia. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre los movimientos criollos. Estos movimientos criollos estuvieron influenciados por el liberalismo europeo, difundido en la Ilustración, cuyo objetivo fue destruir el antiguo régimen. Ese antiguo régimen era llamado la monarquía absolutista, que era pues el dominio absoluto de los reyes, sin interesarle la opinión del pueblo, sin interesarle lo que sentía el pueblo, sin interesarle si hacían abuso contra el pueblo. Prácticamente el rey era amo y dueño de la población, no consultaba a nadie. Entonces, obviamente que ese tipo de gobierno al pueblo no le va a favorecer. Por eso que allá en Europa va a llegar un momento en que van a empezar el pueblo a rebelarse contra sus autoridades. Y eso fue un claro ejemplo para que se aplique acá en el Perú, ¿no? Ya, prácticamente lo que sucede en Europa, estas rebeliones o estas revoluciones que se dan en Europa, fue un espejo para nosotros ver que sí se podía enfrentar a los reyes. En este caso nosotros estamos dominados por España y era pues factible enfrentar ya sea al virrey, al corregidor, ¿no? Entonces eso fue de suma importancia. Es por eso que nosotros vamos a encontrar factores que van a influenciar en la independencia. En este caso, con respecto al liberalismo, vamos a encontrar la Ilustración, que fue un movimiento intelectual en aquel tiempo que ayudó mucho a los reyes para poder gobernar correctamente a su población, pero también ayudó mucho a lo que vendría a ser un grupo de personas llamados criollos. Luego tenemos la Revolución Francesa, desarrollada en el año 1789, en el cual el pueblo francés se rebela contra su autoridad. En ese tiempo gobernaba Luis XVI. Su gobierno estaba siendo muy mal manejado, que el pueblo termina por rebelarse. Entonces, esa rebelión del pueblo francés contra su autoridad fue un claro ejemplo o como un espejo para que acá en Sudamérica diga, si allá el pueblo francés se rebeló contra el rey de Francia, acá también podemos rebelarnos contra nuestras autoridades. Entonces, miren cómo va a influenciar todos estos acontecimientos. Lo mismo va a suceder con la independencia de Estados Unidos, o también llamado la independencia de las 13 colonias, en el año 1777. Entonces, es un factor más que va a influenciar en nuestro proceso de liberación. Luego la revolución industrial, esto va a ayudar a que podamos contar también ya con armamentos, ¿no? Acuérdense que la revolución industrial es un acontecimiento en el cual va a cambiar la vida del hombre, porque van a aparecer las famosas máquinas, y estas máquinas va a hacer que incluso que aparezca la imprenta también, ¿no? La imprenta que va a permitir difundir, en este caso, documentos en gran cantidad, y de esta manera muchas personas se puedan ilustrar, se puedan informar de acontecimientos que puedan pasar o de cualquier otro tipo de información que ellos puedan recibir. Luego también tenemos el famoso despotismo ilustrado. Esto fue, en este caso, o tuvo mucha influencia con lo que era la Ilustración. Se gobernó, pero ya con un concepto de conocimiento por parte de lo que vendría a ser la enciclopedia. Acuérdense que la enciclopedia apareció dentro de la Ilustración, y esto ayudó mucho a que las personas se culturicen, sobre todo la clase alta, porque tener acceso a la educación en aquellos años solamente la clase alta lo tenía, por cuestiones de dinero. Ahora, todos estos acontecimientos van a influenciar a la revolución sudamericana. Ahora,
En ese proceso de revolución, en este caso de liberación, vamos a encontrar los famosos precursores. Pero vamos a encontrar dos grupos de precursores. Uno que son los continentales y el otro los precursores peruanos. Los continentales llamados separatistas y los peruanos llamados reformistas. En los continentales o separatistas tenemos a Francisco de Miranda. Él nació en Caracas, Venezuela. Difunde las cartas de Vizcarra y Guzmán en Hispanoamérica. Esta carta o este documento de Vizcarra y Guzmán fue de suma importancia, ya que influenció en muchos pueblos o en muchos países, bueno, todavía no se independizaban, pero en muchas regiones de América, en el cual tuvieron ya la conciencia de darse cuenta de que era momento de liberarse, ¿no? de salir de ese dominio español. Luego tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que nació en Arica, Perú, en el cual pues él es el primer precursor de las colonias españolas de América. Ahora, él escribió su famosa obra, Carta a los Españoles Americanos, que fue un documento motivador, fue un documento inspirador para la población americana, en el cual se dé cuenta de que ya era momento de buscar una liberación, ya que por muchos años habíamos sido sometidos por España. Esto se dice que fue un documento, en este caso, de ideología bélica, ¿no? En el cual buscaba que el pueblo americano se rebele contra los españoles. Incluso los mismos españoles se dieron cuenta que este documento atentaba contra sus intereses. Por eso que ellos estuvieron en contra de este documento, ¿no? Pero este documento no solamente se había leído en Sudamérica, también se había leído en parte de Centroamérica y Norteamérica, hasta Estados Unidos llegó. Ahora, luego tenemos a otro precursor continental, Antonio Nariño, nació en Colombia, ¿no? En Bogotá, precursor de la independencia de Nueva Granada, que hoy en día viene a ser Colombia. Tradujo y difundió en América la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto tiene como origen en la Revolución Francesa, ¿no? Miren, entonces acá ya estamos hablando de derechos. En aquellos años, cuando éramos sometidos bajo España, los españoles no nos reconocían ningún derecho. Éramos su colonia. Ellos nos explotaban. Entonces, en este proceso de independencia, ya estamos teniendo en cuenta los famosos derechos, en el cual ya el ciudadano se da cuenta que podía gozar de derechos y podía, en este caso, gozar de esa libertad. Ahora tenemos precursores peruanos reformistas. Acá tenemos a Hipólito Unanue, fue el editor más activo del Mercurio Peruano, que era un diario que se difundía en aquellos años, que informaba sobre la realidad que pasaba. Incluso esto iba en contra de los intereses de los españoles. Era escrito por personas que trataban de hacer que el mismo poblador, en este caso del Perú, en el virreinato, se dé cuenta de qué tipo de gobierno o qué cosas hacía el virrey, ¿no? Entonces, si el virrey hacía cosas indebidas, en este diario se publicaba. Esto, el Mercurio Peruano fue un diario también en el cual va a influenciar mucho para buscar nuestro proceso de independencia en un futuro. Y también fue secretario de la Real Sociedad Amantes del País, que fue en este caso una sociedad de personas que buscaron la libertad del Perú, y ellos escribieron el Mercurio Peruano, su diario de ellos, ¿no? Es considerado como el partero de la República, significa el que va a dar la idea con respecto a esa liberación y con respecto a lo que vendría a ser un futuro gobierno llamado el gobierno republicano, que es el tipo de gobierno que tenemos hoy en día. Usó el seudónimo de Ariosto. En aquellos tiempos, cuando ellos escribían el Mercurio Peruano, nadie escribía con su nombre original, ya que si España o alguna autoridad española se enteraba quién escribía eso, lo mandaban a matar. Entonces, por eso que ellos escribían bajo seudónimos, para que no reconozcan quiénes eran los que escribían estos documentos para informar a la población sobre la realidad de aquellos años. Luego tenemos que su principal obra fue La Idea General del Perú. Luego tenemos a José Baquijano y Carrillo, fundador de la Sociedad Amantes del País. Pronunció el discurso llamado El Elogio. Esto fue cuando el virrey Agustín de Jauregui va a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue un discurso en el cual también hacía ver la realidad en el cual se vivía en ese momento. Incluso el mismo virrey se sorprende cuando da este discurso y hace entender que la población debería pues ya de darse cuenta de que ya era momento de buscar, en este caso, una separación por parte de España. Luego tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue rector del Real Convictorio de San Carlos. El Real Convictorio de San Carlos, acuérdense que va a reemplazar
a lo que vendría a ser las escuelas dejadas por los jesuitas, ya que los jesuitas años atrás habían sido expulsados. Entonces aparece un nuevo centro de estudio llamado el Real Convictorio de San Carlos. Ellos lo llamaron el Bacon del Perú. Esto relacionado a Francis Bacon, que apareció pues en lo que era el periodo de la Ilustración. Fue una persona que muy culta allá en Europa y lo comparan a él, ¿no? Entonces, como Toribio Rodríguez Lemoso fue una persona también muy culta que influenció mucho en lo que era la etapa emancipatoria, lo llegan a comparar con Bacon, ¿no? Por eso lo llaman el Bacon del Perú. Y también fue llamado el maestro de los próceres. Luego también en San Marcos renovó la enseñanza al introducir las ciencias matemáticas, la física e investigación científica, ya que en aquellos años lo que más se enseñaba era teología, era derecho, letras, ¿no? Muy poco se enseñaban las matemáticas. Acá él trata de hacer un cambio en este aspecto, ¿no? Acuérdense también que todos ellos estuvieron muy relacionados a esta universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que ahí se impartía pues estos conocimientos. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.